Bueno, vamos a continuar con el encuentro empresarial de Fede Cámaras. Vamos con nuestro amigo Celso Fantinel, por favor, para el podium, presidente de Fede Agro. Por aquí. Bueno, si quieres subir por ahí, Dani. Giovanni. Juan José Pocaterra, CEO de La Guagua, por favor, para que venga al podium. Gente joven. Simón González Silen, CEO de Benemergencia. Ricardo Cuberos, de la Universidad del Zulia, para desarrollar el conversatorio Futuros Posibles, Sectores Económicos, y este espacio lo va a moderar Claudia Curiel, coordinadora del proyecto Perspectiva y Prospectiva 2023. Por favor, toma asiento. Mire, como tuvimos un conversatorio de tecnología y se habló de inteligencia artificial, ChatGPT, yo le pregunté a ChatGPT que me escribiera un ensayo sobre Fede Cámaras y el camino del futuro, y así me contestó. En el año 2035, el mundo se enfrenta a numerosos desafíos y cambios significativos en todos los ámbitos de la sociedad. En este contexto, Fede Cámaras, la principal federación de cámaras y asociaciones empresariales, y pone de mi país, no sé por qué, ha decidido adoptar el Plan de las Naciones Unidas 2035 como guía para su futuro desarrollo y contribución al bienestar de la sociedad. El Plan de las Naciones Unidas 2035 es una hoja de ruta ambiciosa que busca abordar los principales problemas globales como el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, y así sigue. Pero miren lo interesante de que ya yo creo que los alumnos del futuro de los colegios, las universidades, no van a tener que trabajar, te escribe todo y súper bien, pero por lo menos el ChatGPT dice que este es su país. Así que bueno, los dejo entonces con Claudia. Gracias por estar con nosotros todos ustedes. Bueno, este panel tiene el desafío del escalamiento. Tenemos que aprovechar cuanto se ha dicho e ir un paso más lejos porque en este esfuerzo colaborativo, como dijo el profesor Machado. Bueno, les voy a presentar primero a los panelistas. Primero que todo, el profesor Ricardo Cuberos. El profesor Cuberos es docente asociado en la Universidad de Buenos Aires, servicio docente en la Southern New Hampshire University, secretario ejecutivo de la Comisión de Desarrollo Sostenible Local de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela. Es miembro directivo de la Fundación Hábitat de la Universidad del Zulia, profesor de esta casa de estudio desde 1984 y es arquitecto en ESRI, Venezuela. Está aquí a mi izquierda Celso Fantinel, que es el presidente de Fede Agro y que nos va a aportar una visión que ya viene desarrollando para el desarrollo y la incorporación de tecnología. Sobre eso vamos a hablar. También nos acompaña Juan José Pocaterra. Juan José es economista y abogado, es CEO de Bicúa, es cofundador de Bicúa, también es Young Global Leader del Foro Económico Mundial, es miembro del Consejo sobre el Futuro de Ciudades y del Consejo sobre el Futuro del Emprendimiento del Foro Económico Mundial, entre otros elementos de su perfil, y en pocos minutos nos acompañará, se incorporará en este panel Andrés González Silén, que es CEO del Grupo Benemergencia y es presidente ejecutivo y cofundador de Assistency Global Insurance. Y también es miembro de la Asociación Global de Líderes Globales del Foro Económico Mundial. Pues con este panel nos corresponde abordar un tema esencial dentro de todo lo que ha sido el proceso de Prospectiva 2035. Para hacer ese trabajo nos tuvimos que imaginar el mundo dentro de, en ese horizonte temporal, tuvimos que explorar futuros probables, cómo iba a ser el mundo en ese momento, y cuando lo empezamos a perfilar para Venezuela, decantarlo y llegar a unos futuros posibles, y construimos aquella imagen objetivo que está en Camino al Futuro Venezuela 2035. Básicamente,
tratar de imaginar el mundo en tantos años y con tantas tendencias en curso, pues requiere unos artificios y uno de ellos fue identificar áreas dimensionales. O sea, vamos a organizar esto, es tan grande que tenemos que verlo por pedazos, ¿no? Entonces, básicamente este panel es para enriquecer lo que vimos en su momento, pero que seguramente ustedes van a poder ilustrar a la audiencia y enriquecer este proyecto con sus aportes. Profesor Cuberos, quiero empezar con usted. Fíjese una cosa, cuando uno toma el tema de las ciudades inteligentes, lo ve como una cajita en medio de 76 cajitas. Y sin embargo, cuando uno empieza a leer sobre ciudades inteligentes, al final tiene tanto que ver con la vida de cada uno y tantas cosas que probablemente ni nos imaginamos, que quiero empezar por allí, porque probablemente es una de las áreas más transversales para la vida cotidiana de todos y es un tema que ustedes están estudiando, que han desarrollado, que han hecho congresos nacionales. Entonces quisiera que nos compartiera cuáles son los principales rasgos de ciudades inteligentes vistas de aquí a 15 años en la definición y la aproximación que ustedes tengan la libertad de plantearnos. Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación y estar con tan excelente y excelso panel en esta discusión, en este conversatorio. Fíjate que el principal reto para nosotros puede ser desde la misma concepción de lo que es una ciudad inteligente como tal, ¿no? Porque quizás la forma de cómo fue concebido el concepto de ciudad inteligente se refiere un poco más próximo a lo que son las metrópolis, ¿no? Y no a la comunidad como tal, a la vecindad, a las comunidades inteligentes, como en algún momento se les ha convenido llamar, ¿no? Y más en el ámbito latinoamericano, que hay la peculiaridad en la cual una gran cantidad de población vive en la periferia, vive en condiciones con grandes dificultades desde el punto de vista de falta de abastecimiento de los servicios públicos, que es el primer elemento por el cual se va a enfocar el desarrollo de la inteligencia o de la capa de digitalización para optimizar el funcionamiento de un asentamiento o de una comunidad. Este es uno de los primeros problemas que puede haber en general en nuestras ciudades latinoamericanas y todas del tercer mundo. Y si vamos incluso al caso más específico de Venezuela, en la cual hay enormes dificultades de las necesidades básicas, entonces pareciera que hablar de es un exabrupto, pareciera, hablar de ciudades inteligentes cuando de pronto no hay agua, no hay electricidad, no hay transporte, hay problemas con los alimentos, hay problemas con el empleo. Las empresas con gran dificultad pueden discurrir el camino de poder legitimar sus operaciones, poder captar recursos humanos que están en un proceso de emigración. Tantas dificultades que pueden ocurrir y entonces, bueno, pues para muchos pudiera ser que estarían satisfechos con tener las ciudades como era hace 30 años. Pero no es así la cosa. ¿Ya? El mundo implica una competitividad, implica toda una serie de retos, no solamente a nivel empresarial, sino incluso a nivel personal. Cuando en las formas de empleo, las formas de cómo hacemos nuestra cotidianidad, es más, nuestra concepción emocional de la vida está asociado a los dispositivos. Todos pensamos en nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros hermanos, y todo el tiempo estamos motivados a través de información que viene a través de un medio. Entonces, quizás, y más en nuestro contexto, en el cual estos medios son preponderantes para la cotidianidad a todos los niveles sociales, a todos los niveles económicos en nuestra sociedad, entonces quizás de pronto sería interesante ver la manera de cómo hacer un cambio de paradigma de lo que se ha concebido de manera tradicional de ciudades inteligentes, en la cual como comentaba, la digitalización, la capa de digitalización de los servicios permite optimizar las operaciones de la sociedad, permite mejorar las condiciones de producción, del campo, con muchos elementos de tecnología. Empezar quizás a cambiar el paradigma hacia no de la ciudad inteligente, sino al de habitar inteligentemente. Y esto es interesante porque desplaza, digamos, lo que se quiere lograr, que es tener una mejor calidad de vida con la tecnología, lo desplaza de las grandes infraestructuras que usualmente son
desarrolladas por los gobiernos a lo que hacen las personas, lo que hacen las empresas, lo que hacen los innovadores, los emprendedores. De hecho, tomando lo que se conversaba antes, en el conversatorio anterior, fíjate que la mayor parte del proceso de transformación digital está viniendo del empresariado, está viniendo del sector privado, está viniendo de las comunidades, está viniendo de la ciudadanía, de los estudiantes, no de parte de los gobiernos. Es más, quizás los gobiernos han estado a la saga de este proceso. Y eso es bastante importante porque se nos está delegando la capacidad y la posibilidad de poder asumir ese rol. Fíjate que en ese sentido, cuando vemos que sea en la comunidad, la sociedad civil, la que tiene que empezar a cubrir esos espacios de transformación, se da la oportunidad que ante la incapacidad de pronto y de los gobiernos de poder tener estas coberturas, entonces empiezan a ocurrir varios fenómenos. Uno, por ejemplo, las alianzas o la organización de parte del sector privado, de las empresas, de poder ser competitivos, y competitivos en el ámbito local, nacional e incluso internacional. En la necesidad de empezar a trabajar con conceptos de sostenibilidad, no necesariamente porque sea un requerimiento nacional, sino porque es un elemento de competitividad internacional. Y eso vale también con aspectos de formación de recursos humanos. Los estudiantes que veíamos en la premiación, ellos están inmersos en un mundo de competitividad global, en el cual van a tener que presentar sus mejores credenciales, y las empresas de acá y de todas partes del mundo van a tener que ir, poder desempeñar sus mejores, de manera más óptima sus procesos en este mundo local, de la cual se hablaba también en la conferencia anterior. Así que hay varios elementos, varias estrategias que son necesarios poder abordar, ¿no? Lo interesante, y un poco como para concluir esta parte, es que se nos está desplazando el hecho de que no es la tecnología per se en la cual las personas son usuarios de una tecnología impuesta, sino son los usuarios, son los ciudadanos, son las empresas las que están impulsando ese proceso. Y que no solamente es un proceso que se está dando a nivel de lo que es la ciudad metropolitana, el downtown, en nuestras ciudades, en el cual hay un proceso de tugurización que va avanzando, los sectores más consolidados y van mezclándose con los elementos de periferia. Nuestras ciudades venezolanas tienen un proceso de despoblamiento sumamente importante y empieza a entremezclarse la vida de la ciudad con la vida del campo. Entonces, es interesante que este fenómeno se dé porque uno de los principios del siglo XXI es la integración de lo que uno hablaba, o la no diferenciación entre lo que son las expectativas de una persona de ciudad a una persona del campo. Y entonces la persona de campo podrá tener su comercio electrónico, colocar sus productos, utilizar la mejor tecnología para poder hacer su producción, al igual que una persona de ciudad, cuando se habla de huertos y cuando se habla de estrategias de biodiversidad dentro de la ciudad. Entonces, esos son temas interesantes y son todas estrategias que pueden ser abordadas dentro de ese nuevo paradigma de ciudad inteligente que podemos ir considerando para nuestro país en este plan del 2035. Muchas gracias. Quiero rescatar el tema de los nuevos paradigmas y el tema que acaba de introducir sobre las cadenas de valor. Creo que no nos debemos cansar de mencionar cadenas de valor globales, porque eso es lo que nos hará competitivos. Pero bueno, dentro de las megatendencias que nosotros analizamos, el tema de alimentos es crucial. Y es crucial, entre otras cosas, porque las tendencias demográficas de la humanidad dicen Asia va a ser el lugar más poblado del mundo, en los centros de consumo con mayor poder adquisitivo, pero también los más deficitarios. América Latina tiene la ventaja de poder ser el lugar superhabitario de alimentos, se incorpora las tecnologías y se aprovecha las cadenas de valor. En la asamblea de FEDEAGRO realizada hace poco, se trataron estos temas, se trataron las tendencias y, Celso, te pido que nos expongas un poco ese gran trazado que ustedes recorrieron y que
puede aportar a esta visión 2035 en materia de alimentos dentro del nuevo paradigma que hemos venido conversando en los paneles anteriores y en este? Buenos días a todos. Gracias, Claudia. Gracias al presidente Fernández por estos 2 años visualizar nuestro sector. Gracias por todo el espacio que nos has dado, has estado cerca de nosotros y es fundamental, ¿no? Sin una buena alimentación no hay salud. Mira, nosotros desde FEDEAGRO, desde que supimos que el petróleo ya no iba a subsidiar nuestros sectores y nos hemos dedicado a ser más productivos. La Asamblea de Carora es un ejemplo de lo que puede hacer el sector. Por supuesto, hay rubros que están ya muy organizados, como los cereales, maíz blanco, amarillo, arroz, luego la caña de azúcar, más atrás vienen la gente de las hortalizas, las frutas, perdimos los cítricos por una enfermedad, pero estamos seguros de que es este nuevo mundo moderno, vernos al 2035, la agricultura digital, agricultura de contratos, de que Venezuela explore fondos de fomento como lo tienen otros países, fondos que nacieron porque eran países más pobres que nosotros. Nosotros no supimos sembrar el petróleo y ahora no es que estamos sufriendo las consecuencias, sino que realmente nos quedamos atrás tecnológicamente por lo menos 30 años. La noticia buena es para los chamos que la tecnología les encanta, se calan horas y horas bajo el sol, la lluvia y nos están ayudando en nuestras unidades de producción. Viene la tecnología 4.0, paneles, geoposición espacial, vienen estos drones que tienen unas cámaras especiales que nos indican hasta cómo está el cultivo. Son herramientas para ser más eficientes. El mundo global nos va a llevar y nos está llevando a esto, por supuesto en un entorno de clima tropical, de cambios climáticos a veces abruptos. Acabamos de pasar mayo, junio, promedio mensual de precipitaciones hasta 50 por encima de lo normal y eso hace daño, pero bueno, hay que saberlo combatir. Yo sí creo que el potencial de Venezuela de tener agricultura en unas 30 millones de hectáreas, los mercados asiáticos nos van a estar mirando. Por supuesto, el tema político siempre está en la palestra. Ojalá logremos disipar todas estas problemáticas y nosotros convertirnos en un supermercado de alimentos para el mundo. Poblaciones donde en Asia tienen 70% de su territorio desértico y entonces nos buscan y han venido y han tratado de llevar convenios que no hemos logrado capitalizar, pero fíjate que en solo 4 años Venezuela se convirtió en el primer exportador de Latinoamérica de frijol chino para el mercado asiático y eso lo logramos en corto tiempo. Esa es la ventaja de esos rubros, que son rubros de 120 días, como los cereales, inyectándole capital, inyectándole dinero a la agricultura. En 5 años, tú solamente quedarás importando trigo. Yo sí creo que mercados como el África, como quisiera industrializar hortalizas para impactar en esos mercados, nos llaman y nos hablan con preocupación empresarios de Europa que distribuyen hortalizas a esos países, presidente FEDEAGRO, están utilizando aguas servidas para producir hortalizas. Y nosotros tenemos unas montañas benditas, aguas de manantial, que el costo es menor, baja por gravedad. De manera que todo eso hay que organizarlo. Ese es el trabajo que hace desde la plataforma de FEDEAGRO, que hacemos día a día. Me acompaña mi vicepresidente Osman Quero, tenemos director general El Futuro, yo digo que es el futuro de ANCA, Roberto García, está Francisco Vaca, vicepresidente de Asoportuguesa, de las asociaciones de vanguardia, no solo en Venezuela, yo diría en Latinoamérica. Por supuesto, mira, la investigación es crucial, estamos innovando y apoyando nuevas semillas de arroz, de caña, de maíz, la semilla, el proyecto Semilla de Papa de FEDEAGRO. Imagínate, FEDEAGRO jamás había incursionado
en producir semillas allá en Mérida, en el molino, y ha sido un éxito. De manera de que todo se puede y que cuenten con Venezuela, primero para abastecernos 100% de todos los rubros. El trigo, yo lo veo difícil. Yo veo que en Brasil tenemos mucho trigo, pero es del clima templado hacia Argentina y realmente no somos tan competitivos, pero sí nos podemos convertir en una despensa de alimentos para el mundo y los mercados asiáticos y otros mercados europeos. Ahora fíjate lo que pasó con la guerra, te están bombardeando silos donde hay almacenado alimentos para muchos ciudadanos en el mundo, en un mundo global donde todos nos necesitamos hacer intercambios de nuestra producción, traer tecnología, es lo que nosotros queremos hacer y FedeAgro, sus asociaciones, sus productores, no nos vamos a quedar atrás. Bueno, se incorpora al panel. ¿Cómo está? Andrés González Silén, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que vamos ahorita al sistema circulatorio de ciudades y de todos los, en términos de transporte, de logística, pero también de data. Ahorita. Conmigo. Okay. Ahorita yo creo que tenemos que entender, después de todo lo que nos están comentando, tenemos que entender que el sistema circulatorio de las ciudades ya no son solamente las carreteras. La información probablemente en un mundo en donde el 70% de la economía es intangible, la información y la data son lo que se está moviendo. Entonces, bueno, Juan José, tú manejas todos estos temas. No sé si quieres empezar por transporte, por logística, por data, todo tuyo. Tienes... Gracias, Claudia, no, y gracias por la invitación. Felicitaciones, Fede Cámaras, por su asamblea. Yo creo que sí, que sin duda una de las cosas que Ricardo introdujo es que ese concepto de ciudades inteligentes hoy a todos se nos hace demasiado necesario de entender. Y por cierto, no es solo ciudades, es también el entorno rural más inteligente, porque al final de esto se trata de que hoy los venezolanos y el sector privado venezolano estamos viviéndolo de primera mano, que es que necesitamos ser mejores tomadores de decisiones en nuestros negocios porque el entorno está mucho más competido, porque la verdad es que los márgenes de ganancia son mucho más restringidos, el mercado está más limitado, con lo cual la data cobra mucha relevancia y así como lo ha hecho en el resto del mundo en los últimos años, hoy para nosotros se vuelve uno de los activos indispensables a tomar en cuenta en el sector privado venezolano si queremos ser más competitivos tanto en lo interno como en nuestra capacidad de exportación. Hoy por hoy yo siempre le digo a nuestro equipo que lo interesante es que la data, y creo que muchos seguro lo han escuchado, la data le dicen como el nuevo petróleo, pero la paradoja es que es un petróleo, y los venezolanos que sabemos de esto, es un petróleo que nadie sabe extraer, nadie sabe procesar, nadie sabe comercializar, nadie sabe refinar y nadie sabe comercializar o monetizar ni siquiera. Porque si yo agarro a todas las organizaciones que están acá, la data es un elemento que tienen subyacente, que por cierto no vale nada si no la transformamos en información real en el momento oportuno y con la veracidad que necesitamos para tomar mejores decisiones y al final que sirva el propósito de convertirnos a todos los actores del entorno urbano o rural en actores mucho más inteligentes y ahí es donde el sector empresarial creo que tiene una responsabilidad importante. Nosotros lo que vemos y lo que hemos venido trabajando en este caso desde Vico es que al final, si yo soy, no importa el vertical en el que estés, si yo soy un tomador de decisión, un dueño de empresa o incluso los equipos gerenciales de las organizaciones que los invitamos a pensar en lo estratégico, pero a veces están pensando en lo estratégico básicamente adivinando el rumbo y un poco apostándole a ese sentimiento como desde la barriga de lo que conocemos y lo que la experiencia nos dice, pero esto es un mercado que cambia de un día para otro. Si no, preguntémosle a los empresarios en los últimos 6 meses lo complejo que ha sido ajustarnos a la nueva realidad de la demanda de acuerdo a lo que veríamos viendo en el último año y medio de Venezuela. Entonces, la información hoy se vuelve, o la data se vuelve, un activo indispensable para incorporar en nuestros procesos productivos, traducirlo en información de la mano de tecnología que hoy está disponible a la mano, que no es costoso, y con eso y con esa información traducirlo o convertirlo en un elemento importante para la toma de decisión estratégica que nos dé un mejor entendimiento tanto descriptivo de lo que ha venido pasando en mi negocio como prospectivo hacia dónde puede ir. Y esto aplica a todos los verticales. Nosotros hemos trabajado con el mercado retail en toda Latinoamérica, hoy estamos empezando a hacerlo acá en Venezuela, donde te permite entender que más allá de, por ejemplo, entender si tu cadena de pizzerías está vendiendo más o menos, te permite hacerte las preguntas inteligentes, porque eso es el nuevo liderazgo empresarial lo que requiere, no solo descubrir o llegar a soluciones
que conoce, sino cómo puede hacerse preguntas más inteligentes de lo que puede venir hacia el futuro, porque ahí es donde está la capacidad de evolución y lo que la transformación digital habilita. Y ahí es donde, si yo soy una cadena de pizzería, yo tengo que saber cómo se está comportando en tiempo real mi mercado, mis bienes sustitutos, la competencia que tengo alrededor, pero cómo también mi tienda de pizza se puede ver afectada por la movilidad o por cuánto está circulando de flujo vehicular enfrente de mi tienda, para yo saber de dónde vienen esas personas, porque a veces puedo estar malinterpretando la caracterización demográfica de mi usuario, y eso aplica en el sector salud, eso aplica en el sector logístico, eso aplica en todos los verticales de negocio, que es lo que nosotros, por lo menos desde Vico, hemos venido trabajando e invitamos y trabajamos con el sector corporativo y también con los gobiernos locales en poder habilitar esa data, intercambiarla y con esa información poder tomar esas decisiones más inteligentes. Y un ejemplo lo tenemos, digamos, yo lo tengo muy de la mano porque ese es el génesis o parte de lo que dio origen a la guagua como solución. Nosotros básicamente con toda la data urbana que teníamos de América Latina y entendiendo lo que estaba pasando en la región, nos dimos cuenta que más de 220 millones de pasajeros al día en Latinoamérica para poder ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa dependían todavía de las redes de transporte público. Redes que no es un secreto para nadie, que son redes que no necesariamente son eficientes, seguras, confiables, cómodas. Y yo le estoy pidiendo a mi colaborador que llegue al sitio de trabajo súper productivo, a ser súper creativo. No le estoy dando la información correcta o no le estoy dando acceso a las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones y además no tiene la infraestructura que lo acompaña para que llegue con la cabeza lo más cómoda o ajustada posible en ese mindset del que hablaba Carlos, más preparado para ser innovador o ser creativo. Entonces ahí es donde el tener esa data nosotros nos permitió decir, oye, aquí hay una oportunidad de la mano de tecnología de poder unir a la oferta y la demanda, es decir, a los transportistas y a las empresas que necesitan estos servicios, haciendo que las empresas pudieran compartir el traslado entre ellas, porque muchas veces estaban subsanando el problema de manera individual y de la manera menos eficiente posible, con lo cual con un alto costo. Y la data también fue la que nos mostró que cuando nosotros fuimos a expandirnos a Colombia, cosa que a muchas compañías venezolanas les ha costado hacer, es decir, expandirse a otra frontera, bueno, nos ha permitido en solo 6 meses ser la principal solución de movilidad para las compañías de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, en todo el eje del Atlántico colombiano. Y cuando fuimos, la gente nos decía, bueno, la gente en Colombia, no, pero ¿por qué abrieron en Barranquilla? O sea, ¿por qué abrir en el Atlántico y no en Bogotá, no en Medellín? Bueno, porque la data no miente. Los clústeres desatendidos de demanda que existían corporativos estaban en las zonas de Serena del Mar en Cartagena, en las zonas francas de Barranquilla, y ahí en esa desatención es donde nosotros entrábamos con una propuesta de valor para poder llegar con los recursos limitados y poder conquistar el mercado más rápido, convirtiéndonos, por ejemplo, una empresa de origen venezolano en el proveedor de transporte de los Juegos Suramericanos de playa en la ciudad de Santa Marta la semana pasada. Y esa realidad, lo que les quiero ilustrar, es que viene de poder utilizar la data y la información en nuestro beneficio y para que todos nuestros negocios sean mucho más productivos, porque hoy lo que sí nos toca, el reto como empresariado venezolano, es poder tomar decisiones que nos permitan incrementar esa competitividad, esa productividad en los próximos años, porque tanto el mercado interno como el mercado externo ya no está jugando con las mismas condiciones, sino requiere que subamos el nivel de juego un poco más y las herramientas y el talento empresarial está. Lo que creo que hay es que terminar de unir todo eso en un mismo esfuerzo y hacerlo parte de la Agenda 2035 que Fede Cámaras estaba impulsando. Muchas gracias, Juan José. Fíjense, todo el rato, y eso es lo que plantea el proyecto Camino al Futuro Venezuela 2035, estamos hablando del ser humano, del ciudadano, de su cotidianidad, de sus expectativas, de cómo trabaja, cómo se alimenta, cómo se mueve, cómo interactúa, cómo se articula. Y ahora vamos a un campo que a veces es existencial, que es la salud. Cuando revisamos las megatendencias en materia de salud, tenemos que entender un ser humano que va a vivir más tiempo, un ser humano que va a padecer cosas diferentes, que va a tener y que tiene y se puede apoyar en tecnologías y en información de una manera pues mucho más oportuna, pero también estamos hablando de un mundo de servicios, de valor agregado, de conectividad y probablemente de atención que todavía no es presente. Entonces, quisiéramos explorar un poco cómo vemos en 2035 el tema salud. Lo podemos desagregar. Lo podemos desagregar a servicios de bienestar, a servicios de salud, a telemedicina. Hay varios descriptores de futuro en esta materia. Entonces, Andrés, te pido una
tus aportes de cómo vemos en 2035 esas novedades, ese cambio de paradigma en materia de salud. Te pido una primera introducción de eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por, además, el permiso de interrumpir en la mitad de la sala. Vengo bajándome del avión aquí en La Chinita y es un placer estar aquí junto a Fede Cámaras y ustedes, dando nuestro aporte como empresarios hacia la visión que tenemos con base en nuestra experiencia y sobre todo de la necesidad que tenemos de seguir soñando y viéndonos en un futuro 2035 adecuado para todos. Yo, desde mi perspectiva como médico y empresario, creo que el tema de salud, que tiene tantas aristas, hay que comenzarlo a abordar, yo diría, desde las más esenciales hasta las más, digamos, que nos permiten pensar con un poco más de tiempo. La más esencial. Estamos en un mundo, no una Venezuela, estamos en un mundo en donde el acceso a la salud está en emergencia. 1 de cada 2 personas, es decir, más de 3.600 millones de seres humanos no tienen acceso a servicios de salud básicos según la Organización Mundial de la Salud. Esa es la típica estadística que vemos todos los días y que es tan grande que parece imposible comenzar a atenderla o atacarla. Pues yo creo que ese es el inicio de estos próximos 5 años de proyección en vías hacia ese 2035 y la solución al tema de acceso, sobre todo al acceso asistencial, que las personas puedan tener acceso a una asistencia en casos de emergencia o que las mujeres puedan tener acceso a una asistencia médica para llevar a cabo sus embarazos de manera adecuada o que los niños puedan tener acceso inicial a un médico, es una realidad que no existe, como ven, en el mundo y que en Venezuela obviamente tenemos que trabajarla de manera profunda. La manera que nosotros consideramos y que hemos venido desarrollando en los últimos 19 años a través de Benemergencia y todo nuestro, digamos, movimiento en salud, sin duda es y son las alianzas público-privadas. Esto es un problema tan grande que es imposible atender desde el punto de vista privado. Nosotros, desde hace 10 años, tenemos una organización sin fines de lucro que está destinada a apoyar a las comunidades vulnerables para poder solucionar uno de los 2 grandes problemas que tiene la asistencia a nivel masivo, que es la penetración. ¿Cómo llegas tú a la casa de las personas, efectivamente, cuando viven en un escalón de una vereda, de una montaña o de una quebrada en cualquier ciudad de nuestro país? Es muy complicado y justamente es ahí en donde los esfuerzos por un lado del privado, en innovar, en cómo desarrollar tecnologías que nos permitan llegar, como por ejemplo la telemedicina, pero también otras de movilidad que nos pudieran permitir llegar a esos lugares. Y en alianza con el Estado, poder tener la garantía de que esa inversión que se va a realizar puede ser posible desarrollarla en esas comunidades es fundamental. Por otro lado, en términos de alianza público-privada, también tiene que ver, además de la penetración, el tema del costo, porque la realidad es que el costo es un factor fundamental en la salud. De hecho, una de las propuestas que yo tendría para, si hay alguno aquí, autoridad universitaria que quiera reformar los pensum más rápido, es que a los médicos se nos enseñe algo de economía y algo de administración. Yo tuve que pasar por la carrera de medicina en mi gloriosa y amada Universidad Central de Venezuela, emprender en 3er año, crear una empresa, que es Benemergencia, y luego ir a IESA, al Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas, para educarme en cuanto a lo que significan los costos y la repercusión de ellos sobre el sistema de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, ese tema de los costos es lo que tiene al mundo, a pesar de las voluntades, en un grave problema, que es ¿cuál? Que es que cualquiera de nosotros hemos crecido en una sociedad en la cual, cuando te sientes mal, dices, bueno, alguien va a pagar este dolor de cabeza y me voy a ir para una clínica a que me vea un neurocirujano para que me arregle ese dolorcito de cabeza que yo tengo. Y la realidad es que si el que paga es tu papá, o el que paga es una compañía de seguro, o el que paga es el Estado, al final alguien está pagando esos costos. Y cuando tú multiplicas eso por 27, 30 millones, 3.600 millones de personas, pues imagínate el grave problema que tienes. Porque puedes tener los mejores planes de desarrollo, la mejor voluntad para desarrollarlo, pero no vas a poder tener el recurso financiero que es finito y que además debe ser bien administrado. Entonces,
en ese tema de los costos, también es muy importante abordarlo junto a estas alianzas en un esquema de progresividad y de continuidad de la atención médica. ¿Qué significa eso? Eso significa que el sistema no puede estar desconectado. Y la desconexión la vemos todos los días. Tú tienes hoy en día un sistema público que tiene un sistema ambulatorio, después tienes un sistema privado que también tiene redes de clínicas o compañías como Benemergencia, y hay por lo menos 4 sistemas más de salud, entre ellos, para que más o menos nos pongamos en contexto, aquellos llevados adelante de manera muy eficiente por organizaciones no gubernamentales que están por todo el país y en cualquier barrio que uno va, yo me la paso en esa tarea de censar en dónde están todos estos lugares, ves centros de salud impecables, impresionantes. Entonces, hasta que estos centros de salud, hasta que estas iniciativas de la sociedad civil, de los empresarios y también del Estado, de los estados y sobre todo de los gobiernos municipales y estadales, no se interconecten, no estamos haciendo nada. Estamos literalmente todos arando en el agua y cada uno aprovechando un pedacito de ese gran problema que existe, que sin duda alguna, en el modelo de alianza público-privada, en donde todos trabajamos competitivamente, con valores, además, entre paréntesis, de orgullo empresarial, con valores de progreso y valores de ir hacia adelante y de generar buena calidad de vida y un mejor manejo de los recursos, creo que es uno de los puntos importantísimos en esa visión del 2035. Y por el otro lado, también es importante incluir, además del tema asistencial, y a nosotros, bueno, nos pasó de una manera de experiencia, una vez que fuimos atendiendo a tantas personas, millones de personas, para el 2015 teníamos 3,5 millones de personas afiliadas a nuestro sistema y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con aquellos que no les podemos dar servicios? ¿Qué pasa con aquellas personas que no son asegurables? ¿Qué pasa con la inclusión de esas personas, por ejemplo, por encima de 65 años, que todavía no podían, que no podían contratar una póliza de seguro individual? Porque bueno, el sistema de seguro, que además saludo a la presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela que está por aquí y a otras autoridades en el pasado que han contribuido muchísimo. El sistema de seguros, como la mayoría, pero en el caso de salud, debe también reinvertirse, debe ser dinámico lo suficiente para poder incluir cada vez más rápido a poblaciones como, por ejemplo, lo mencionaste tú, los adultos mayores que ya no son adultos mayores, porque la expectativa de vida efectivamente de un niño que nace hoy está casi por encima de los 100 años. Digamos, en algunos países más desarrollados. De aquí al 2030 o el 2031, la población por encima de 65 años en Latinoamérica, que hoy está como en creo que es unos 8 o 9% o cerca del 10%, se va a duplicar por encima del 20%. Entonces estamos hablando de la economía plateada y de cómo esas personas pues deben ser incluidas en un sistema de aseguramiento. ¿Para qué? Porque efectivamente, si no tenemos salud, no digo que es lo más importante, porque la tecnología y digamos, los gremios y todos los que componemos este sector empresarial y el país en general somos importantes, pero la salud efectivamente es uno de los bienes más preciados que tenemos y la seguridad de esa salud es fundamental. Entonces, para concretar, yo creo que el sistema de seguro, y termino con esa idea, debe evolucionar. Hace 3 años lanzamos una iniciativa que fue para incluir a aquellos que no tenían acceso, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas. En este auditorio, en este momento, por lo menos 30-40% de las personas tienen alguna enfermedad crónica, hipertensión arterial o diabetes. ¿Tú ya o no? Yo sí, yo hipertensión. Tú estás casi, tú estás un pelín más bajo que yo, pero vas a entrar ahí, porque es algo común. Entonces, ¿por qué si es algo común, si la farmacología ya nos ayuda a tener vidas normales y el estilo de vida saludable nos permite tener las mismas expectativas de vida de cualquier persona sana, ¿por qué no incluirlo? Y por el otro lado está también, entonces, cómo incluir en ese nivel de seguro el tema de microseguros y poblaciones vulnerables. Así lanzamos Asistency, que además nos permitió incluir a los migrantes dentro de la propuesta de valor de darle un seguro a sus familiares y por otro lado nos permitió digitalizar los servicios de salud, interconectarlos, hacer un sistema de salud que fuera coherente con el deber ser y no lo que el paciente quiere hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar juntos en lograr un sistema de salud sostenible. Y esa sostenibilidad pasa por unirnos, por interconectarnos, obviamente haciendo uso de la tecnología, pero más importante,
teniendo un foco humano, social, sobre los sistemas que desarrollemos. Hay que humanizar la salud. Venezuela, además, en mi experiencia, creo que además la de todos los que estamos aquí probablemente, es el lugar perfecto para poder desarrollar estos sistemas. Porque, bueno, tenemos una realidad y esa realidad es que hay muchísimas necesidades. Y esas necesidades, con la voluntad y las herramientas suficientes y las ganas hechas para adelante, pues pueden ser satisfechas y podemos nosotros pues, estar felices de estar desarrollando un sector tan maravilloso como el sector empresarial venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queda poco tiempo y han dicho demasiadas cosas que podemos aprovechar. Voy a llevarme dos para poder hacer una pregunta de cierre para cada uno. Han dicho varias veces que tenemos que ser más inteligentes. La primera entonces es cómo nos hacemos más inteligentes a los efectos de lo que cada uno de ustedes propuso. Y para cerrar, quisiera que cada uno le pusiera un ingrediente a la hoja de ruta del sistema empresarial de cara a avanzar en cada una de las áreas que ustedes trabajaron en función de llegar a un 2035 verdaderamente inclusivo, competitivo y de prosperidad y modernidad para Venezuela. Esa es la pregunta. Bueno, son dos. Celso, ¿quieres comenzar? Yo diría la fortaleza de un agricultor, de un gremio de FEDEAGRO es llevar data. Por eso nos buscan, porque tenemos muchos años llevando data y esa es la fortaleza, ¿no? Data no solo del clima, no solo de la siembra, de qué cultivo quieres cultivar, sembrar. Realmente yo creo que ahí va a estar la fortaleza de nuestros agricultores, en eso estamos trabajando. Yo creo que realmente ese es el camino a seguir. El tema tecnológico yo creo que es medular y el tema, imagínate, transversales, necesitamos comunicaciones, por eso vemos asociaciones ya construyendo, ayudando a construir nodos para que los productores estén interconectados, ¿no? De manera que este trabajo de Prospectiva 2035 te aterriza, nosotros nos aterrizaron a la fuerza, pero estamos convencidos de que asumimos ese reto y ya nos estamos dando cuenta que de haber caído en rubros esenciales, 70-80%, ya realmente vamos cubriendo soberanía en muchos rubros y eso lo estamos haciendo de la mano del ICA, de institutos como la FAO. Fíjate que el PNUD también, junto a FAO, PNUD, hicimos un foro en Barquisimeto donde habían 220 agricultores. Un foro donde se dignificó a ese agricultor, se le dio traslado, hotel, de comidas, donde 11 regiones se integraron con más de 30 asociaciones. Y entonces también dentro del intercambio de ideas, de soluciones, también ahí está la asociatividad. Yo creo que eso también es así. Yo creo que la erradicación de la pobreza parte también de que tengamos buenos colegios para nuestros chamos, buenas universidades, que tengan músculo, de que el sector privado los apoye. Tenemos una falencia enorme. Te puedo decir, Claudia, que también innovamos un proyecto de modernización hortícola y cuando buscamos a 11 ingenieros agrónomos, nos llegaron más de 500 currículum. Y eso a mí me llenó de satisfacción. Y de cara al futuro, yo estaba seguro de que iba a ser un éxito ese Promor, lo está haciendo, de manera que hay mucho por trabajar y ver el futuro, imaginárselo. Te puedo decir que un agricultor se para todas las mañanas para ver qué va a innovar, qué va a hacer de nuevo, de diferente en su finca, en el campo, y así hacemos los dirigentes de gremios cúpula, así hacemos en las asociaciones. Yo me veo un futuro Venezuela abasteciéndose en todos los rubros vegetales y luego exportando, generándole riqueza a todos sus compatriotas. Pareciera que de perogrullo decir que ciudad inteligente requiere ciudadanos inteligentes, ¿no? Pero ahí el concepto de inteligente que viene del SMART, si nosotros vemos una traducción más integral,
Inteligencia puede implicar, el SMART puede implicar ser perspicaz, ser proactivo, ser visionario, ser emprendedor, ser innovador. Y esa actitud de emprendimiento también requiere conocimiento, como bien lo comentaba Andrés. Creo que justamente la falta o la pérdida de un grupo etario importante en nuestro país, en la franja de los 25 a los 45 años, que en algún momento puede ser que nos pueda cobrar esa ausencia, ¿no? Que de alguna manera hemos estado intentando cubrir los que están menos de edad y los que somos un poquito mayores de ese grupo. Ahí es sumamente importante el apuntalamiento de los procesos educativos, ¿no? Y yo creo que es el llamado a retomar y a hacer con mayor profundidad los procesos de vinculación entre el sector productivo y las universidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la capacitación y la preparación para los emprendimientos, creo que eso es una agenda fundamental que debe ser desarrollada dentro del Plan 2035 y para la cual algunos que seremos perennials, que hasta estaremos trabajando hasta el último momento, hasta nuestro último aliento, estaremos convocados para seguir apoyando. Bueno, yo creo que a tu pregunta, Claudia, y en este contexto en el que estamos, el tema de inteligencia para mí pasa porque entendamos que hay que invertir en las herramientas que nos hacen aumentar al humano. ¿A qué me refiero? Y sé que es un reto por el contexto laboral actual venezolano, pero hoy por hoy que nosotros tengamos en nuestros equipos de trabajo personas que le estamos poniendo a hacer tareas mecánicas, periódicas, que son de repetición, que lo pudiera hacer la tecnología, lo que hace es cercenar la capacidad más importante que tiene el humano, que es la razón por la que somos una especie distinta, que es esa capacidad creativa, esa capacidad innovadora, esa capacidad de ampliar la mente para pensar en el futuro, y por eso es que hablo tanto de que la información ahí se vuelve, la data y transformada en información se vuelve un activo indispensable, porque ahí en la medida en que adoptemos esas herramientas tecnológicas que digitalizan procesos, y luego a esos humanos que estamos liberando de esas tareas recurrentes, yo siempre que voy a visitar a los clientes de Vicua, ves que el grueso del equipo se pasa reportando y haciendo informes una vez al mes para la junta directiva, para el jefe, para el de al lado, y eso es tiempo que es metódico, que no necesariamente es donde está agregando valor. El valor vendría en qué hago con ese reporte que estoy generando, qué preguntas inteligentes estoy haciendo y cómo de ahí me puedo anticipar con esa tecnología, por ejemplo, entender cómo hacemos con nuestra tecnología actualmente, a cómo la cadena de suministros es mucho más eficiente, cómo conecto a los proveedores con mis centros de distribución, cómo anticipo la demanda y entiendo la demografía de esa demanda para poder entender los patrones de consumo que se vienen y adaptar mi oferta. En fin, todo lo que la data nos permite hoy en día con modelos avanzados estructurar, entender y luego predecir. Entonces, la inteligencia viene de ser más humanos, no de ser más tecnológicos, que ahí es donde yo creo que tenemos un error conceptual en cuál es el rol de la tecnología en nuestras organizaciones. Y por ende, ahí yo creo que la clave está de alguna manera en que entonces cuando nosotros implementemos esas herramientas en nuestras organizaciones, estemos pensando en cómo eso incrementa o tiene impacto en la competitividad. Y por eso es que, por ejemplo, con el tema de movilidad que nosotros abordamos con la guagua, le decimos a las empresas, esto no es solo para que la gente te llegue a tiempo al trabajo, es que es para que ese traslado sea mucho más productivo. Es porque también ahí es donde se presenta la oportunidad humana de networking. Nosotros los jefes, los dueños de negocio, podemos estar en un espacio como este y conocernos e interactuar. Pero la gerencia media, los analistas, los coordinadores, mientras vas más abajo en la cadena, ¿qué espacio tienen para interactuar con otra persona? Bueno, lo que logras cuando estás a bordo de un sistema donde puedes confiar de que el que tienes al lado hay seguridad y puedes establecer una relación, bueno, te puede llevar como nos ha llevado hasta tener matrimonios de empresas guagüeros y que se conocen ahí a bordo porque das esa flexibilidad. Es lo humano, eso es lo que quiero concluir. Es la humanidad y exaltar la capacidad humana lo que nos va a hacer más inteligentes. Y ahorita se puso complicada la cosa porque tremendas respuestas, ¿verdad? De todos. Yo quiero, me voy a copiar de Ricardo, lo tenía en la cabeza. Yo creo que el ingrediente más importante es la educación. Sin duda alguna, la educación es lo que nos hace distintos. La educación es la que lleva movimientos adelante. Y con respecto a la educación y los empresarios, desde yo que tenía una experiencia en el directorio del IESA desde hace un tiempo, pensando en cómo reinventar, cómo incluirnos dentro del futuro del país. Hace poco estuve en una reunión muy alentadora de un grupo de empresarios que se está planteando el futuro de la educación desde el punto de vista de nosotros los empresarios. Y ahí hay un llamado. ¿Cuál es el llamado? De que nosotros somos
los que tenemos que decir cuál es el currículum que necesitamos de los médicos del futuro, los empresarios que necesitamos, gracias, los empresarios que necesitamos mano de obra y cerebros competentes para llegar el impacto más hacia adelante, tenemos que involucrarnos. Esto es un ingrediente que va de la mano junto a otro, que es el sacrificio. Es verdad que estamos ocupados, es verdad que tenemos nuestras agendas en 1000 viajes, en 1000 situaciones, pues la educación no se nos puede olvidar, así como lo hacemos con nuestros hijos, lo tenemos que hacer con nuestras universidades y nuestro país. Y la segunda respuesta sencilla es que nosotros siendo, no perennials, pero millennials ya viejos, creo yo, no sé, Juan José que sabe más de eso, pero somos algo millennials de la mitad, ¿no? Nosotros tenemos 41 años, 30 y picote ya, y la realidad es que nosotros hemos vivido un periodo histórico, un único periodo histórico en nuestra vida adulta y como empresarios, que son estos últimos 20 y pico de años. Y la realidad es que yo creo que si uno dice como que, bueno, para ser exitoso o para tener impacto hay que ponerse un objetivo muy claro en la cabeza, yo creo que podemos caer en un error, porque el objetivo te va a llevar a algo muy específico que a veces es raro que se comparta con otra persona que probablemente, por ser distinto, tenga otras ideologías y otros pensamientos. Yo, versus el objetivo que hay que tener muy claro, les comparto a todos ustedes tener un propósito muy claro. Por ejemplo, en mi caso, mi propósito es el acceso a la salud. ¿Cómo me voy a pelear yo con alguien que hable inglés, que sea otro color, que viva en otro país, que vote por uno o por el otro? No vamos a meter en temas electorales ni políticos hoy aquí, pero con el propósito no hay manera de ser distinto. Y yo creo que este país lo que le hace falta es una buena dosis de propósito, y nosotros, los empresarios, en la medida que nos unamos, como se está haciendo hoy en día a través de Fede Cámaras, pues vamos a poderle dar ese propósito al país que está llamando a la unión, que está llamando a la interconexión y a la coherencia para poder tener la prosperidad de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, les doy las gracias por varias cosas. La primera es por reivindicar que cuando hablamos de sectores, eso es un artificio. Estamos hablando de la humanidad. Y yo creo que una asamblea de Fede Cámaras, lo que hagamos es darle contenido a ese sentido de humanidad, de modernidad y a los desafíos que tenemos. Yo creo que es un elemento importante, y para el propósito de Prospectiva 2035 es esencial. Así que muchísimas gracias. Este foro se termina sin poesía, pero sí con un gran aplauso para ustedes. Gracias.